Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos recorriendo Perú. Hoy conocimos una de las 7 maravillas del mundo moderno, conocimos Machu Picchu, que si no vieron el video anterior, no se lo pierdan, vayan a verlo cuando termine este. Vale la pena, es un lugar realmente que nos voló la cabeza y apenas bajamos nos fuimos al hotel a buscar las mochilas y con las mochilas vamos a agarrar viaje nuevamente. Vamos a volver a hacer los kilómetros que separan Machu Picchu pueblo de la hidroeléctrica, que son 12 kilómetros, porque ahí no nos espera nadie en realidad. Tenemos que agarrar un bus que va hacia el lado de Santa Teresa. La idea es ir a conocer unas termas espectaculares que les van a encantar, así que yo sé lo que les digo, no se pierdan este video. Y este camino que ya lo hemos hecho para venir hasta Machu Picchu Pueblo es de 12 kilómetros caminando por las vías, en realidad se camina por allá, pero vamos a ir siempre acompañando al río Urubamba con estas montañas que nos van a acompañar. Y parece que para variar la lluvia también nos va a acompañar, se largó ahora a lloviznar. Lo bueno es que gran parte del camino va cubierto por árboles, así que vamos a ir un poco protegidos. Y además el camino es recto, no tiene desnivel, así que eso es un alivio más para nosotros que venimos de muchos días de caminar, porque a Machu Picchu llegamos haciendo el camino de Salcantay. Que si no vieron los videos, cuando termine este video vayan a verlos porque vimos paisajes espectaculares. Sí, la verdad que sí, son todos muy lindos. Y bueno, vamos a caminar un rato, nos esperan casi unas 3 horas de caminata. Tenemos que llegar antes de las 7 de la tarde a la hidroeléctrica porque ese es el horario del último bus. Y son las 3 y pico, así que no nos sobra tanto tiempo. Pero bueno, veremos qué depara el destino. Nosotros por lo pronto vamos a caminar un rato. Y si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal que nos ayuda un montón para seguir creciendo. Así es, así que bueno, a caminar. Bueno, ahora sí, llegamos a donde vamos a pasar la noche. Por suerte habíamos coordinado ya con Araplay Ecolodge para venir, porque cuando llegamos a hidroeléctrica llegamos con los últimos rayitos de sol a las 6 de la tarde. Ya quedaban 2 autos que venían para el lado de Santa Teresa, enganchamos uno de los dos y llegamos acá completamente de noche. Son las 7 de la tarde, pero es ya súper de noche, está todo oscuro, así que ponerse a buscar un alojamiento a esta hora hubiese sido una locura. Y miren qué hermosa habitación tenemos en la cama y atrás se escucha el río. Sí, la verdad que no les muestro las vistas ahora porque si abro así se ve todo negro. Mañana les vamos a mostrar. Mañana voy a mostrar las vistas, la verdad que es hermoso el lugar. Parece súper tranquilo, así que vamos a pegarnos una ducha. Tenemos unos sanguchitos de la palta que viene con nosotros desde Lucmabamba. Así que ya después nos vamos a dormir y mañana vamos a recorrer todo acá alrededor. Buenos días, Belu. Último día de esta travesía. Dormimos súper bien, súper tranquilos. Les voy a mostrar dónde estamos. Miren lo que es para afuera. Es todo verde. Allá atrás está el río, que es el que se escuchó toda la noche. La verdad que fue hermoso dormir acá. Qué belleza, qué paz.
Además veníamos de Aguascalientes, que veníamos levantándonos tipo 3, 4 de la mañana porque la gente gritaba, se escuchaba todo el ruido de todos lados en el hotel. Y en este no se escuchó nada. El río, nada más que el río. ¿Vamos a desayunar? Vamos a desayunar. Y saliendo de la habitación, miren lo que es el verde de este lugar. No, es tremendo. Además acá hay todas plantaciones de frutas y verduras, todo orgánico. La verdad que es muy lindo. Hay una pileta que están llenando ahora. Acá los huéspedes además pueden agarrar cualquier cosa de los árboles, bananas, pueden agarrar paltas, lo que sea. Lo que haya en los árboles se puede agarrar. Así que bueno, vamos a tomar ahora el desayuno antes de arrancar el día. Lindo spot para desayunar, Belu. Mirá lo que es esta mesa. Tremendo, miren las vistas que vamos a tener. Increíble. Para el desayuno tenemos palta de la chacra, unos plátanos chiquitos fritos, huevo duro, jugo de naranja y plátano también de acá de la chacra, bueno, pancito del pueblo, tenemos ahí agua caliente. Acá tenemos 4 tipos de té, así que vamos a hacer un desayuno súper orgánico. Sí, es todo súper natural, con unas vistas increíbles, una paz, un silencio. Solo se escuchan los pajaritos, el río y nada más. Qué buen desayuno, Belu. El desayuno estuvo espectacular. Recién Henry nos estuvo contando un poco sobre todos los árboles que tienen acá. Hay mango, maracuyá, lúcuma, bueno, hojas de menta, que miren, salen de las paredes, de lo bueno que es el clima, la tierra, todo acá. También se producen hojas de coca, banana, Sí, café, todo. páprica, uvas, limones, naranjas. Como que lo que tires, crece. Pasa que acá hay muchísima humedad y el clima es bastante parejo, entonces ayuda mucho a la producción. Sí, no, es increíble la verdad. Y esas que están allá son las cabañas, hay 4 cabañas ahí. Acá tenemos toda un área de desayuno, por ahí tenemos las uvas, allá arriba desayunamos nosotros, montañas por todos lados, la verdad que es un lugar hermoso, lleno de pajaritos de todos los colores y tipos. Miren lo que es la pileta que tienen. La verdad que muy lindo lugar para venir a conocer acá en Santa Teresa. Y nosotros ahora desde acá nos vamos a ir a otro lado. Nos vamos para las termas de Cocalmayo, están a unos 4 kilómetros de acá y son como el atractivo principal de Santa Teresa. ¿Vamos para ahí? Vamos. Estamos acá con Henry que nos acaba de dar café acá de la chacra, que es orgánico. Exacto, 100% orgánico. Así que después lo vamos a probar. Tiene un aroma, acá tiene un agujerito, que uno le siente, el aroma es tremendo. ¿Cómo estuvo este primer viaje en Torito? Espectacular, ahí está el torito. Vinimos a las termas de Cocalmayo, ya nos trajimos las mochilas, así que bueno, vamos a entrar. Gracias Henry por traernos a las termas, qué lugar hermoso. Definitivamente, bienvenidos. Estamos aquí en Santa Teresa, camino hacia Machu Picchu, en la ruta del acceso amazónico, y estamos nada más pues a 1 hora a través de Machu Picchu a lo mucho. Bienvenidos cuando gusten, estas son las aguas termomedicinales de Cocalmayo. Bienvenidos. La entrada para venir a conocer estas termas es de 10 soles por persona para extranjeros y es un paraíso ideal para venir a descansar un poco y a recuperarse después de la tremenda caminata que hicimos.
porque encima estas aguas son termomedicinales. Son aguas subterráneas con una temperatura que va de 38 a 44 grados, según tenemos entendido. Hay distintas piscinas, cada una tiene distinto tamaño, distinta profundidad y distinta temperatura, así que ya estamos como para ir a probarlas. Ahí tenemos el cartel de Cocalmayo, todo con un marco de montañas impresionante. Miren lo que son las piletas, que a diferencia de otras termas no tienen mucho olor a azufre ni nada, y el agua es súper cristalina. Miren qué hermosura. Y nos contaba Henry recién que en el 98 acá hubo un aluvión tremendo que barrió el pueblo prácticamente. El pueblo lo tuvieron que reconstruir más arriba y quedaron todas unas piedras enormes. El pueblo quedó destruido igual que estas termas. Sí, dijo que el complejo termal era mucho más grande, pero después del aluvión quedó como está hoy en día. De a poquito lo están mejorando, lo administra la municipalidad acá de Santa Teresa. Así que bueno, vamos a cambiarnos y a disfrutar de estas termas hermosas. Antes de meternos a las piscinas hay que pegarse una duchita, es con agua termal también. Está caliente. Dice Martu que está calentita. Yo creo que eso es lo que igual necesita. Un chorro de agua caliente que le den la espalda todo el día. De este lado tenemos una cascada de agua fría, viene de una laguna que está acá arriba. Es para contrarrestar un poco el agua calentita. Esta de acá que cae está tibia, pero tiene una presión espectacular y tenés que meterte antes de meterte a las piletas para limpiarte. Así que bueno, vamos a disfrutar las termas. La temperatura está hermosa. Está espectacular. Y lo transparente que es el agua además. Estas termas se hicieron súper conocidas por una película que, si no mal recuerdo el nombre, era Hasta que nos volvamos a ver, hasta que nos volvamos a encontrar, que hacían el camino de Salcantay y venían a las termas de Santa Teresa. Mucha gente durante el camino de Salcantay visita las termas una vez que llega a Lucmabamba porque está muy cerquita, así que te podés tomar un taxi tranquilamente, venirte a la tarde acá, descansar de tantos días de caminata, volverte a Lucmabamba y terminar el paso. Nosotros preferimos venir ahora que ya hicimos todo para recuperarnos y descansar. Y lo mejor es que estas termas abren de 5 de la mañana a 11:30 de la noche, casi 24 horas. A mí me llama la atención realmente lo transparente que es el agua, es muy linda. Y no tiene nada de olor a azufre. No, y lo mejor es que son súper profundas, a mí me llegan así hasta el cuello. Por ahí siempre uno tiene que estar así hecho una bolita en las termas, pero esta es súper profunda. Las termas están muy buenas. Espero que me ayuden con la rodilla que después de tantos días de caminata me está doliendo. Pero la verdad son espectaculares. Lo único que salís y te comen los mosquitos. Es que estamos en la selva, entonces bueno, hay que traer repelente sí o sí para estar acá. Y la verdad que es zarpado este lugar. Creo que son las termas más lindas en las que hemos estado lejos. Son increíbles. La temperatura del agua es más que agradable, está hermoso. Y lo ideal es venir por la mañana porque a la tarde se llena de tours, vienen todos los tours a la tarde. Fíjense que ahora es la mañana y está bastante tranquilo, estamos con bastante lugar, la verdad que está espectacular. Y están cayendo unas gotitas, esperemos que no se largue a llover. Creo que lo más lindo de estas termas es el marco. Miren ahí toda la montaña allá arriba nublada. Esta de acá también. Qué hermosura de lugar. Allá atrás tenemos el río Urubamba, acá el cartel de las termas y acá tenemos los piletones que estuvimos disfrutando hoy. Y la verdad que es un lugar hermoso en la naturaleza, nos gustó mucho. ¿Qué te pareció? Creo que es un paraíso, es el mejor final que le podíamos dar a esta travesía que ya lleva 6 días. Así que nada, descansar acá un rato en las termas, en medio de la naturaleza, con vistas increíbles porque tuvimos todo el tiempo vistas a las montañas. La verdad que fue un cierre de 10.
Estuvimos más o menos unas 3 horas y además hay duchas, hay vestidores, la verdad que está lindo. Hoy no vimos tantos turistas, creo que el turismo generalmente viene a la tarde, pero sí hubo mucha gente local, muchos chicos de los colegios, pero estuvo tranquilo, son grandes así que se puede disfrutar aunque haya gente. Y la temperatura del agua encima es ideal, no está ni demasiado caliente ni demasiado fría, así que tenés ganas de quedarte ahí todo el día. Así que bueno, nos vamos a ir ahora hasta el centro de Santa Teresa a ver si conseguimos algo para comer y por la tarde ya vamos a emprender el viaje hacia Cusco. No tenés ganas de ponerte la mochila ya, ¿no? No, me la pongo por 5 minutos y me pesa mucho. Ya está, mi espalda no quiere saber más nada. Pero bueno, ya es la última vez que la voy a cargar hasta Santa Teresa, que espero no vayamos caminando. Está cerquita, igual creo que son 2 o 3 kilómetros. Pero quería contarles que si quieren venir a visitar Santa Teresa, si quieren hacer el camino de Salcantay, conocer Machu Picchu, Cusco y todo lo demás, pueden entrar a caminandoelmundoblog.com y ahí van a encontrar todos los artículos con muchísima información de este viaje. ¿Vamos por el segundo viaje? Vamos por el segundo viaje. Son chiquitos y miren adentro, ven, es como una moto, pero atrás tiene 2 ruedas. Los hemos visto por Bolivia y por Perú. Sí, en los 2 países y sale 4 soles para ir hasta Santa Teresa por persona, $1 más o menos. Fíjense que el de adelante no tiene puertas, tiene espejos, ahí tiene el manubrio. Está muy bueno la verdad. Y ahí tenés una ventanita. Por acá podemos sacar la mano y mirar. Después de un viaje corto y entretenido en el tuk-tuk o torito, hemos llegado a la plaza principal de Santa Teresa. Miren qué plaza muy linda. Por ahí tenemos la iglesia principal. Tenemos algunos lugares para comprar comida. Acá está el cartel de Santa Teresa. La verdad está sencilla pero linda, muy prolijita. Y ahora nos vinimos al mercado de abastos de Santa Teresa a ver si encontramos almuerzo porque ya tenemos hambre. Nos encontramos con que está todo cerrado en el mercado, no sabemos bien qué pasó, pero está todos los locales cerrados, están los carteles nada más. Nos pedimos algo para comer. ¿Qué vamos a comer, Belu? Nos pedimos espagueti con milanesa y papa a la huancaína, que vamos a probar por primera vez. Tiene como una salsa, no sé de qué será. Está buena. La salsa es fría y no sé qué gusto a qué tiene. Pero es rico. Es rico, está bueno. Estos espaguetis son un espectáculo. Además hace días que tenía ganas de comer espagueti. Vamos a comer, miren qué pinta que tiene el plato y después seguimos. Acabamos de llegar a Santa María, no saben lo que fue el viaje hasta acá. Creo que el peor viaje en bus que hemos tenido hasta ahora fue tremendo. El tema es que están arreglando la ruta y abre solo de 3 a 3 y media, después cierra. Tienen media hora para ir de Santa Teresa hasta Santa María, así que el taxi que teníamos nosotros iba haciendo unos sobrepasos tremendos. Yo al principio estaba muy asustada. Y terminaste durmiendo, explícame cómo te dormís. Me relajé tanto que dije, ya está, o sea, no puedo hacer nada. Confío en que el Señor hace todos los días esta ruta, se sabe cada curva de memoria, ya está. Y me dormí. No, la verdad que fue tremendo. Sobrepasaba con un camión de frente, sobrepasaba en curvas sin ver para adelante. Además, es un camino que es casi todo estrecho, de una sola mano, con pendiente, ¿no? Y el Señor veía la curva y aceleraba en vez de frenar. No, increíble, increíble. Ahora nos pasó al primo que ya tenía gente y que van hasta Cusco. Así que bueno, esperemos llegar vivos, ¿no? Esperemos que sí. Acá en Santa María tenemos que esperar a que se llene la van, faltan 4 pasajeros. Así que hasta que se llene vamos a hacer tiempo. Sale 50 soles por persona
Y medio que nos dijeron que era directo y no fue directo. No, nos levantaron allá en Santa Teresa, dijimos que íbamos a Cusco, nos dijeron sí, a Cusco, dijimos directo a Cusco, sí. Llegamos acá a Santa María y nos dijeron, bueno, hay que esperar 20 minutitos. Y después nos dijo, le voy a pasar al auto de mi primo que ya tiene gente, y le preguntamos al primo a ver cuándo salíamos, y dijo, no, hay que esperar a que lleguen 4 pasajeros más. Como que es medio una estafa para que te subas y después una vez que te subiste y pagaste ya está. Pero bueno, ahora hay que esperar acá y después, una vez que se llene de gente, son 4 horas hasta Cusco. Después de esperar por una hora por más turistas que nunca llegaron, el chofer decidió que saliéramos igual. La ruta desde Santa María hasta Cusco es toda en subida y a la hora de ruta, acompañados de una tremenda tormenta, la van en la que íbamos comenzó a fallar. Sin dar muchas explicaciones, el chofer decidió que volviéramos hasta Santa María y desde ahí nos ubicaría en otra van para ir hacia Cusco. Es el viaje del terror después de lo que pasamos para llegar hasta acá. Ahora estamos en Santa María, estamos pasando todas las mochilas, todo. Nos vamos a subir a otra camioneta. Vamos a ver si ahora llegamos a Cusco de una vez por todas. Ya habíamos hecho como una hora encima. Sí, salimos a las 3 de la tarde, un viaje de 5 horas, o sea, a las 8 teníamos que llegar. Van a ser las 7, 6 y media y seguimos en Santa María. Por lo menos esta vez es un vehículo nuevo, pero encima nos da un poco de miedo subir la cordillera con lluvia de noche. Esperemos que salga todo bien. Manden fuerzas desde sus casas. Muy buenos días, amigos. Después del viaje del terror, como titulaste vos y tenías razón, llegamos a Cusco casi a la 1 de la mañana. Habíamos dejado a Blanquita en un camping guardada para no dejarla en la calle y le habíamos dicho a la persona del camping que íbamos a llegar a eso de las 9 de la noche, calculando que llegábamos a las 8 y entre que llegábamos al camping, bueno, que nos esperaba para las 9 de la noche y le tuvimos que decir que no, que íbamos a llegar a la 1 de la mañana. Además necesitábamos sí o sí sacar a Blanquita para poder dormir. La verdad que el viaje fue de terror, como les contamos. La primera parte desde Santa Teresa hasta Santa María por la velocidad y cómo manejaba ese chofer. La ruta estaba en pésimo estado y veía las curvas y parecía que aceleraba a propósito. Después tuvimos el malentendido de que nos había dicho que el viaje era directo, cuestión que llegamos a Santa María y esperamos más de una hora hasta salir. En realidad no fue un malentendido. Nosotros entendimos bien. Él nos dijo, voy a Cusco porque yo vivo allá, estoy regresando a Cusco. Y dijimos, vamos a Cusco directo. Sí, vamos a Cusco directo. O sea, fue bastante clarita la situación. Te dicen lo que sea necesario para subirte al vehículo, te cobran y después, claro, estás como medio atrapado, es difícil salirte de eso. Esperamos más de una hora, cuestión que salimos y a la hora de camino con una tormenta, pero impresionante, llovía muchísimo, se rompe el vehículo. Sí, primero nos quisieron subir el precio del viaje, porque como bueno, pasamos a otro vehículo y no terminaba de llegar la gente como para llenar la camioneta, faltarían 2 o 3 personas. La gente local se puso bastante insistente en que ya no fuéramos porque hacía una hora que estábamos esperando y demás. Nosotros le dijimos que no porque ya habíamos arreglado un precio que ni siquiera peleamos nada. El señor nos dijo son 50 soles para ir a Cusco directo y nosotros le dijimos, bueno, listo, nos subimos. Ya no había sido directo. Después cuando llegamos, el primero nos dijo 20 minutitos, esperamos y ya salimos. Se fue el tiempo a cualquier cosa. Y así que estábamos un poquito ya molestos. Y nosotros le dijimos que no le íbamos a dar un peso más, que o nos devolviera la plata, que se cobrara solo el tramo Santa Teresa-Santa María y nosotros buscábamos cómo irnos, o que nos llevara por esa plata. Bueno, terminó aceptando, nos llevó a todos por ese dinero. A la cuadra de salir igual agarró más gente, así que en realidad llegó a cubrir el costo bien que habíamos pactado. Subiendo la cordillera con la tormenta, antes de llegar a Labra, se escucha un golpe en el vehículo y perdió potencia y dijo que no podía seguir, trató de pararlo, de arrancarlo, después no arrancaba. Cuestión que agarró y decidió volver a Santa María. Una chica que estaba en el vehículo consiguió un taxi para que fuéramos los que estábamos ahí hasta Cusco, pero el señor, para no devolvernos la plata, consiguió otro vehículo que nos lleve. Para todo esto ya eran 6 y media, 7 de la noche, tardamos una hora en ir, una hora en volver, una hora en esperar. Era un viaje de 4 horas, ya habíamos pasado 3 horas y todavía seguíamos en Santa María. Cuando nos subimos al vehículo nuevo, lloviendo en Santa María, el chofer tenía una Master 0 kilómetro, entraban casi 13 personas, éramos 6. Sí, éramos muy poquitos porque encima
Cuando regresamos, 2 personas que iban en la camioneta se bajaron. Una señora dijo, yo con lluvia y de noche no voy a ningún lado, agarró y se volvió a su casa. Y otro chico se bajó y se subió a otro auto. Así que claro, el chofer de la Master no quería salir con 6 personas porque va a pérdida, no nos podía cobrar nada más porque ya nos habían cobrado el viaje. Cuestión que esperamos más de una hora. Sí, esperando de vuelta a ver si llegaba algún otro pasajero. Pasa que tan tarde ya no llegaba nadie al pueblo, ya era de noche, con lluvia. No había muchas opciones. Esperamos un rato y a eso de las 8, 8:30 salimos con los que estábamos porque no llegó más nadie. Y bueno, ahí sí, el viaje fue otra cosa, el vehículo tenía otras comodidades, subió súper bien la cordillera, pero llegamos a Cusco a la 1 de la mañana. Nos daba un poco de duda la tormenta. Por suerte, bueno, fue todo bien el viaje. Y una vez en Cusco nos dejó en la Plaza San Francisco. Ahí nos tomamos un taxi para ir a buscar a Blanquita. Nuestra idea era ir caminando, pero ya era demasiado tarde. Así que nos tomamos un taxi y fuimos a buscar a Blanquita. Y bueno, nada, la verdad que fue el viaje del terror. Estuvimos una semana entera fuera de Blanquita, entre que hicimos Salcantay, fuimos a Machu Picchu, las termas de Santa Teresa que les mostramos en este video y son espectaculares. Pero bueno, toda esta última parte nos hizo valorar mucho más viajar con nuestra casita a cuestas. La verdad que sí. Así que nada, queríamos hacer este cierre para resumir un poco lo que fue todo este viaje de vuelta hasta Blanquita. Llegamos, la verdad que agotados. Así que en estos días vamos a bajar un cambio, vamos a no caminar tanto. La idea es poder organizar todo este contenido que estuvimos grabando en estos días, que ustedes, bueno, cuando vean este video ya lo van a haber visto, van a haber visto los videos editados y demás, pero para nosotros es muchísimo contenido que tenemos que organizar. Y bueno, nada, agradecerles por habernos acompañado en un nuevo episodio de esta aventura. No olviden suscribirse al canal si les gustó el video, que es gratis y nos ayuda un montón. Más del 70% de los que ven este video no están suscriptos, así que háganos el favor que no cuesta mucho. También tienen la opción de unirse al canal y tener contenido exclusivo como un video mensual que solo ven los miembros del canal. Y bueno, con todo esto cerramos este video. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.